Pasaos ya 13 años desde les primeres xornais, paeznos que é un momento apropiado para afondar neste caso nas distintas experiencias de normalización lingüística de les lingües del Estado español. Non hai que deixar de llau que nestos años avanzou abondo na normalización, pero hemos de tener en cuenta que todavía queda mucho camín por recorrer. Non podemos escaecer que bona parte de los avances normalizadores tienen que ver con la voluntad de la ciudadanía, con la súa decisión de asumir de forma real y efectiva la lingua asturiana. Pero, además, neste sen é fundamental la actuación pública que puede incorporar los incentivos positivos que favorezcan los cambios sociales. Pero tamén é moi importante para a normalización social de todas as lingües minorizaes el fecho de compartir experiencias, de aprender unos de otros y unir fuerzas porque las nuestras realidades sociales non se extreman tanto como puede parecer dende fuera y las iniciativas, los proyectos son moi asemellables en todas as lingües. Nestes xornais van poder conocerse distintas experiencias de normalización lingüística que se vienen facendo en Aragón, Baleares, Navarra, Galicia, Valencia e outros territorios como Lleón, además de afondar na situación que está viviéndose anguaño en Asturias con la puesta en marcha y mantenimiento de distintos servicios de normalización lingüística nos concellos. Vamos a tener charres que expliquen el labor de distintos servicios de normalización de concellos o ayuntamientos, de proyectos y asociaciones culturales y lingüísticas, muestras de la experiencia de entidades y colectivos que trabajen normalizando socialmente el asturiano en varias estalles de la sociedad y una mesa redonda a modo de conclusión de les xornais. Esperamos que estes xornais puedan contribuir a que el traballo de toes e todos sume a favor de les lingües, sofitándoles e faciéndoles medrar. El objetivo de estes xornais, como bien decía ella, é conocer outras realidades que se están dando en otros sitios del Estado español, pero que en el fondo son un poco como nosotros. Es decir, cómo funcionan los servicios de normalización en otros concellos o en otras comunidades. Y después conocer y ver un poco qué es lo que está pasando también con la sociedad. Quiere decir que hay un doble plano. Un plano más bien a nivel administrativo, donde vamos a conocer a más experiencias de concellos más pequeños y concellos más grandes. Vamos, de una parte, a poner a Xixón iba a decir como exemplo, no como exemplo, pero sí que nos conozcan, que sepan en el resto del Estado español qué es lo que se está haciendo en Xixón, en el Concello de Xixón, en normalización lingüística y en planificación lingüística. Porque, bueno, entendemos que tenemos cosas, después de esta trayectoria, tenemos cosas, tenemos modelos, tenemos exemplos, tenemos experiencias que son meritorias, que les podemos empoderar y podemos falar d'elles con orgullo. Y eso, conocer qué pasa desde la administración en otros servicios y qué pasa en la sociedad. Y un poco la idea, la filosofía de estes xornais.